Hoy, el día de hoy, Donald Trump habla sobre México en medio del escándalo que tiene allá, tomadas las portadas de casi toda la prensa. Hoy habla de México, Álvaro. Fíjate, iba a hacer el ejercicio de buscar las portadas sobre todo de los políticos. Medios políticos. De los medios políticos en allá. Estados Unidos. Y no, sí, estoy viendo el Huffington Post, la portada es Epstein. Fíjate, déjame, te mando la liga para que la pongas, Lluvia. Y luego voy a meterme a The Hill, que es el otro de los medios, pues, políticos de allá. Tal cual, The Hill. La portada es... Te voy a mandar ahora ese que es The Hill. Y luego el otro es político. Político, sí. Ahí está. Epstein. Mira, ese es el Huffington Post. Estoy viendo nada más los portales políticos de Estados Unidos. Ese es el HuffPost. Te mandé The Hill, que es lo mismo, y lo mismo es político. Y lo mismo es Wall Street Journal, New York Times, o sea, la mayoría de la prensa. No sé si Washington Post, Washington Post ni lo consulto nunca. WP. Por muchas razones. La primera es que maltrataba mucho al pero presidente. Estamos viendo en este caso esta portada. Es político, Alejandro. El titular también. El titular de político es Maureen Comey, hija de James Comey y fiscal de Jeffrey Epstein, es despedida. Es decir, el tema en Estados Unidos no es México. No es el fentanilo. Menos que las autoridades mexicanas están deprimidas y no van a trabajar, como dice Donald Trump. No, el tema es Jeffrey Epstein y las represalias que el gobierno de Trump está tomando contra quienes saben del tema, como en este caso la fiscal Maureen Comey. Y efectivamente, Washington Post no lo trae de principal, es el único. Obvio, pues es el medio de comunicación que tiene en sus manos. Fíjate nada más qué tristeza, porque cayó en manos de un mercader. Y entonces no trae el tema ni siquiera en la portada. Bueno, usted como mexicano sabe que eso pasa mucho en la prensa mexicana. Vea la prensa mexicana. Pero hoy justamente en medio de este escándalo, Trump lanzó una advertencia hacia México. Dijo que los cárteles ejercen un tremendo control sobre el país, incluidos sus políticos y funcionarios electos, o sea, elegidos democráticamente, por lo que afirmó que su administración tiene que hacer algo al respecto. Fue durante la promulgación de la ley para detener todo tráfico letal de fentanilo en la Casa Blanca, donde Donald Trump manifestó: los cárteles tienen una influencia enorme en México. Ejercen un control muy fuerte sobre México. Tenemos que hacer algo al respecto. Las autoridades mexicanas están petrificadas. Les aterra presentarse en sus oficinas. Les aterra trabajar porque los cárteles tienen un control tremendo sobre México, los políticos y las personas que son elegidas. Y sí, Trump mencionó al cártel de Sinaloa como uno de los más duros y dijo que, pese a intentar ser amable, es necesario actuar con firmeza. Agregó: tenemos que hacer algo al respecto. No podemos dejar que eso ocurra. Y bueno, hay que escucharlo directamente en esta parte a Donald Trump en lo que es una agresión más a México en el contexto del escándalo de Jeffrey Epstein en Estados Unidos, y como usted lo ha escuchado, es el tema principal de conversación allá.
they have very strong controls over Mexico, and we have to do something about that. Can't let that happen. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work because the cartels have a tremendous grip on Mexico and the politicians and the people that get elected. Claro que aquí, pues, si tú te metes a Twitter, lo que dicen es efectivamente, ya métanse ahora mismo, bombardeen por cualquiera de estos miserables de la oposición en México. Es cierto, hasta en inglés a veces ponen mensajes en inglés diciendo es verdad, está en México se vive en el pánico, en el terror. Yo digo, había ciudades en donde uno ni siquiera quería poner un pie. Yo muchas veces fui una vez a Monterrey, Álvaro, en medio de la crisis que provocó el irresponsable de Calderón, cuando estaban ardiendo Monterrey. Estaba realmente horrible aquello, que era, pues había un virtual toque de queda. Yo fui a una feria del libro a presentar una de las novelas. Los de la feria del libro mismo a las 7 y fracción, porque ahí está el Rey del Cabrito. Ya ves, tú y yo hemos ido al Rey del Cabrito a echarnos un cabrito. A las 7 de la noche diciéndonos, ¿saben qué? Mejor no vayan. Están para allá, para la parte de atrás. Pues, oye, pero si es la mera zona centro de Monterrey, eso se acabó. Se fue combatiendo, se fue conteniendo, se fue. No digo que estamos en un paraíso, ni mucho menos. Pues hay muchas muertes, hay un montón de violencia en muchas partes, pero está más focalizado. Estas versiones que él plantea, porque Trump está leyendo, vienen obviamente desde la Embajada de Estados Unidos. No puede venir de otro lado, Álvaro. La lógica indica que la Embajada de Estados Unidos manda este tipo de mensajes a Washington, este tipo de informes a Washington, en donde dice que se vive en México con miedo, que la presidenta no va a trabajar. No dice la presidenta, pero pues dice que si lo dice el presidente de Estados Unidos, la gente no va a trabajar, están petrificados, los funcionarios no van a trabajar. Esa es una mentira rotunda, contundente. ¿Pruebas? No hay ni una sola prueba de eso. Bueno, Álvaro. son como las fuentes de Riva Palacio o de López Dóriga. Sí. Es decir, fuentes, ¿cuáles son las evidencias? Sí, no hay esa evidencia, no hay. Pero, Álvaro, el foco realmente de esto es que esto llega le llega a Trump desde alguna parte. O sea, porque él no se lo inventa. No, lo está leyendo ahí. Le llega desde la Embajada de México, de Estados Unidos en México. Entonces, hay mecanismos formales, Álvaro, para reclamarle a la Embajada de Estados Unidos en México, decirle, oiga, a ver, ayer escuchamos o hace rato escuchamos al presidente de Estados Unidos muy preocupado que porque en México no sé qué, que sabe qué, que no vamos a trabajar, que las autoridades no van a trabajar. ¿Quién? El presidente de Estados Unidos no conoce México, no sabe qué extensión es este país, que hay solamente en la Ciudad de México hay 20 millones de individuos, que eso no se ve en una comunidad de 20 millones de individuos que componemos la capital de la República. ¿Quién no lo sabe? Puede ser que en algunas localidades, herencia, sí, de un control que tiene décadas del cártel de Sinaloa, por ejemplo, en municipios, ¿por qué nos hacemos locos? Ahí donde han puesto alcaldes, han puesto gobernadores. Han corrompido al ejército, han corrompido a los policías. Bueno, sí, pusieron claro, a Genaro García Luna. Bueno, tenían a Genaro García Luna. Nada más que nada menos. O sea, eso pasa, por supuesto que pasa, pues, por supuesto, porque además, si usted recuerda, ayer decía Joan Grillo aquí que al año entran 200,000 armas, Álvaro. ¿De dónde? Las armas que no puede controlar el gobierno de Estados Unidos, que está fijándose a ver qué es lo que pasa acá en México, no pueden controlar ellos las armas acá. 200,000 armas entran a México cada año, dice Joan Grillo. Ahora, hay en Estados Unidos un ala, nos explicaba ayer, que fue muy oportuna la entrevista, hay un ala de... Pues
halcones, pero yo les diría otra cosa, son mafiosos, Álvaro. Porque al final son las mismas mafias que se mueven en el contexto de las armas, de la industria de la guerra, etcétera. Son mafiosos. Decía yo, Angrio, pues si hay una parte de Estados Unidos que quiere, que quisiera, una parte de Washington que quisiera, pues que Donald Trump atacara y laboratorios, pues, qué bobada. Como cuando dijo Donald Trump que se rieron los de la DEA misma se rieron, que decía, no, pues les podemos mandar unos Patriots que no. Pues el Patriot es un sistema de defensa que es tierra, aire, ni siquiera es un dron. Él se imaginaba que un Patriot era. Todo esto para decir, hay quien le manda estos informes a Donald Trump y tampoco es una locura adivinar quién. Hay un embajador de Estados Unidos en México que sí se mantiene en las fiestas de la ultraderecha y demás, pero que tiene una responsabilidad formal con el gobierno de México. El gobierno de México, Juan Ramón de la Fuente, podría perfectamente decirle... ¿El embajador? Allá. El embajador... Esteban Moctezuma. Bueno, él representa... Más bien aquí, Álvaro, que se lo diga Juan Ramón de la Fuente. O sea, que le diga, oiga, lo cite a la Secretaría de Relaciones Exteriores y le diga, oiga, vimos esto del presidente de Estados Unidos donde dice que nosotros estamos escondidos. ¿Usted se esconde? ¿Usted vive con miedo aquí en la Ciudad de México, verdad que no? Bueno, pues nosotros tampoco. Entonces, ¿quién le manda estos reportes? Porque quien le manda estos reportes va a terminar provocando una agresión y la ruptura de relaciones entre dos naciones, porque ni modo que se responda cómo. No hay manera de que el gobierno de México no responda a esta conducta insolente del gobierno del presidente de Estados Unidos. México, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, va a dejar pasar esta insolencia cuando ella misma ha dicho que México no es piñata. Es correcto, así es. Y sí, con cabeza fría, pero con mucha contundencia, con dignidad, con inteligencia, Claro. En defensa de los intereses de México. La presidenta no puede dejar pasar esta agresión. Y en efecto, si la embajada de México, de Estados Unidos en México, tiene información que le provee a su presidente, que diga dónde están esos funcionarios que están aterrados y que no van a trabajar. Y no solamente autoridades, sino, dice, autoridades electas o representantes, refiriéndose a legisladores. Y no debe pasar desapercibido también que el embajador no es como el anterior, el señor del sombrero, Ken Salazar, que era un abogado ranchero, como él mismo se presentaba. No, Ronald Johnson es un militar, un coronel retirado del ejército de Estados Unidos. No cualquier soldadito, coronel, oficial del ejército, boina verde. Punto número 1. Punto número 2, tampoco debe olvidársenos que él es también miembro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos como ex agente de la DEA. Dos elementos que no pueden obviarse. Tercer elemento, él mismo ha estado directamente como combatiente en guerras. En Afganistán, donde Estados Unidos salió por piernas, huyendo, e Irak. Y un cuarto elemento que es muy importante no pasar desapercibido, también estuvo como combatiente en El Salvador, en la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Y luego, cuando ya se convirtió en diplomático, embajador en ese país, desde donde es enviado a México. Entonces, esta biografía de Ronald Johnson corresponde a lo que ayer aquí el periodista Ian Grillo describió como las dos facciones que en la Casa Blanca se disputan la definición sobre México. El grupo de los halcones
que son los más belicistas, tú dices, y coincido Alejandro, mafiosos, que son partidarios de la opción militar, de enviar ataques bélicos a nuestro país. Y eso nunca hay que perderlo de vista. Y punto número 2, la otra facción es los más moderados, los que entienden que una acción militar en territorio mexicano por parte de autoridades de Estados Unidos va a ser inclusive inútil. Pero el embajador Ronald Johnson, que es la autoridad del representante de Donald Trump en México, tiene todo el perfil de ser ese halcón. Y así como ha estado proveyendo a Donald Trump de información que desde que llegó con cierta hostilidad, hoy queda claro que el que provee esta información mentirosa al presidente de Estados Unidos, que hoy la hizo pública, pues es él. ¿Quién más? Pues sí. Y yo creo que sí tendría que pedírsele cuentas al embajador, al menos decirle, oiga, ¿necesita información? Decirle al embajador, ¿necesita usted información? Digo, ¿ha estado usted de fiesta en fiesta? ¿Necesita información? Le proporcionamos información. ¿A dónde quiere ir? ¿Qué información tiene para corroborar? En el mejor de los planos, Álvaro. Ese es un papel que a lo mejor Juan Ramón de la Fuente, que está en alguna parte, me supongo, no sé, pues es como una especie de Gertz Manero, uno no sabe bien si existe o no existe, hasta que de verdad existe. Pues decirle, oiga, embajador, a ver, ¿quién le dio a usted este tipo de información? ¿De dónde le lleva a usted este tipo de información al presidente de Estados Unidos? Porque el presidente de Estados Unidos está mal informado. Y va a terminar tomando decisiones que van a afectar a los dos gobiernos, a los dos países que tienen una relación comercial intensa, la mayor relación comercial entre dos naciones en este momento, Álvaro, en el mundo. En el mundo. Está usted a punto de provocar algo entre dos naciones que tienen un intercambio de fuerzas de trabajo, de mercaderías, de commodities, o sea, es un negocio que es multimillonario entre dos naciones y beneficia a dos pueblos. Usted va a provocar una ruptura entre estas dos naciones. Denle la información correcta. ¿Qué necesita, embajador? ¿Por qué el presidente de Estados Unidos habla de esto? Pero al mismo tiempo, Álvaro, al mismo tiempo me queda claro por qué habla de esto. También lo diría. Porque el caso Epstein está en todas las portadas en Estados Unidos. Él intentó callar, primero el departamento, hace una semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos intenta callar los rumores que hay sobre la existencia de la lista y también la existencia de un archivo en particular con videos y demás del presidente de Estados Unidos con niñas. Eso es lo que se está debatiendo aquí, Álvaro. Que el presidente de Estados Unidos, quien ha aceptado y ha tenido que liquidar, aunque no ha cumplido nunca una condena, que él ha sido un violentador sexual, pues que el presidente de Estados Unidos esté involucrado en un caso que involucra nada menos que menores de edad. Entonces es muy serio lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Dice, mira, hay un texto, déjame decirte, el de Iker Seisdedos, así se apellida Seisdedos, es el corresponsal del País en Washington. Es interesante estos párrafos, vale la pena que los escuche porque da una idea de lo que ha sucedido en las últimas horas. ¿Y por qué esta respuesta tan agresiva hacia México, buscando desviar la atención con su piñata favorita? No somos piñata. Dice Iker Seisdedos en este texto fechado en Washington, dice, la expresión efecto Streisand sirve para identificar este momento en el que alguien, normalmente alguien poderoso, trata de enterrar una información que le perjudica
y logra exactamente lo contrario, que el mundo hable sin parar de ello. El origen se lo debe a la cultura popular, la cantante Barbara Streisand, quien en cierta ocasión quiso evitar que se publicara una foto de su casa frente al mar y solo logró multiplicar el escrutinio de la opinión pública. La penúltima víctima del efecto Streisand se llama Donald Trump. El presidente de Estados Unidos lleva una semana tratando por todos los medios que nadie hable de la lista Epstein. Pero no hay manera. A cada nuevo intento de sepultarla, emerge con más fuerza. El fin de semana pasado pidió por las buenas a los suyos, a sus chicos y chicas del movimiento MAGA, como los definió en un mensaje en su red social Truth, que dejen estar el asunto de una vez y que den por válidas las explicaciones del Departamento de Justicia, cuya jefa, la fiscal general Pam Bondi, lleva días diciendo que nada que ver aquí como los policías de este país ante la escena de un crimen que atrae a los curiosos. El caso es que hasta unos de los chicos más fieles e influyentes de Trump, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se sumó este martes a quienes piden la difusión de la información que está en poder de las autoridades sobre Jeffrey Epstein, millonario pederasta que murió ahorcado en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba su juicio por tráfico sexual de menores. Es un tema muy delicado, pero deberíamos compartir todo lo que haya y dejar que la gente decida, declaró el congresista republicano en una entrevista con Benny Johnson, famoso podcaster de derechas. A las pocas horas, el presidente de Estados Unidos mostró este miércoles su impotencia y su enfado en otro post en Truth, en el que pide a sus seguidores que no sigan el juego a los demócratas con su nueva estafa, el bulo Jeffrey Epstein. Cito a Trump: han picado con esa gilipollez, no han aprendido la lección y probablemente nunca la aprenderán después de 8 años de engaños de la izquierda lunática en asuntos como la injerencia rusa o el caso del portátil de Hunter Biden, dos de sus obsesiones. Y luego en su mensaje, Trump también se queja de que sus antiguos seguidores no celebren el éxito de sus primeros 6 meses desde que regresó a la Casa Blanca, que por cierto se cumple el próximo lunes. Que estos cobardes sigan adelante y hagan el trabajo de los demócratas, escribe en referencia aparentemente a los seguidores que desde las profundidades de MAGA han probado que no piensan desistir en la exigencia de explicaciones sobre uno de sus conspiranoias favoritas. Ya no quiero su apoyo. O sea, tratando de echar lodo, resultó que el lodo tenía gasolina y ¡pum! Ahora es todas las portadas de toda la prensa estadounidense trae este caso. Luego está, Álvaro, otro texto, el texto de The New York Times, donde él de plano está ejerciendo presión a sus simpatizantes, culpando a los demócratas, lo cual no tiene sentido. No tiene sentido. Están una defensa loca. Cuando el presidente Donald Trump no logró poner fin rápidamente, dice New York Times, a la invasión rusa de Ucrania, como prometió, culpó a su predecesor, Biden. Afirmó que era la guerra de Biden. En mayo, al recibir una mezcla de buenas y malas noticias económicas, Trump afirmó que las partes positivas, entre comillas, de la economía eran suyas, mientras que las otras partes negativas, entre comillas, pertenecían a la administración anterior. Ahora, ante el clamor de la derecha por la negativa de la administración Trump a publicar partes de los archivos relacionados a la investigación del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, Trump vuelve a recurrir a una vieja estrategia: culpar a los demócratas. En los últimos días, Trump ha intentado reescribir la historia de los archivos de Epstein y la indignación se ha generalizado. Según él, los archivos ya no forman parte de un supuesto encubrimiento, sino que son un engaño.
una campaña de desprestigio de los demócratas contra su administración. La indignación por la gestión de los archivos por parte de la administración ya no proviene de la derecha, sino que en realidad la ira es una estratagema urdida por la izquierda, dice él. En una mordaz publicación en redes sociales el miércoles por la mañana, hoy, Trump atacó a sus partidarios quienes están molestos con la gestión de los archivos relacionados con Epstein, cuyas conexiones son con políticos y figuras adineradas han despertado gran interés entre sectores activos de su base. Trump afirmó que esos críticos son antiguos simpatizantes que estaban siendo engañados hasta el final. También afirmó que la indignación por la decisión del Departamento de Justicia de no divulgar información adicional y cerrar la investigación era simplemente la última estafa urdida por los demócratas. Luego ya empieza a explicar, pero hay una parte que es muy importante. Dice esto: si bien algunos conservadores indicaron que seguirían el consejo de Trump y dejarían atrás el caso Epstein, la reacción negativa ha seguido gestándose. La representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia y quizá la voz principal de MAGA en el Congreso, anunció que planea unirse a otro representante, a Thomas Massie, republicano por Kentucky, para respaldar la legislación que exige la publicación de los archivos del caso Epstein. Copatrocino con orgullo y firmaré la petición de liberación, dijo en X. Nunca protegeré a los pedófilos ni a las élites y sus círculos. Y hay otra lista larga de actuales voceros de MAGA del movimiento de Donald Trump que están exigiendo que se publiquen las listas. Dice otro, es exasesor de seguridad de Trump y una figura influyente dentro de MAGA, se llama Michael Flynn. Dice, no se trata de Epstein ni de la izquierda, se trata de cometer crímenes contra niños. Si formó parte de una operación de inteligencia conocida o dirigida por la CIA, qué vergüenza. O si una nación extranjera o las élites de nuestros países estuvieron involucradas, esas partes de este país deben responder. Es lo que publica él también en su lista. Es decir, ya el escándalo ya no es un tema de demócratas. Es un tema que ya brincó a la élite del movimiento de Trump, que están diciendo, oigan, pues ¿cómo que no vamos a saber si se trata de niños que fueron sometidos contra su voluntad por un violador que tiene más fotos con Donald Trump que con su propia esposa? Tiene montones y montones, casi fotos por año de Donald Trump. El lunes de la semana pasada, Alejandro, efectivamente, aquí en Los Periodistas hablamos de la promesa rota sobre Epstein. Con su promesa rota sobre Epstein, Pam Bondi provoca la ira de los partidarios de Trump. Eso fue como los influencers de MAGA, el movimiento de Donald Trump, pidieron la renuncia justamente de la fiscal general después de que no logró presentar una gran cantidad de documentos sobre el documento sexual. Ahí comenzó este escándalo y lo dimos a conocer porque el asunto, lo recuerdo porque el asunto ha ido escalando y ha ido escalando, escalando también, volviendo al caso de México, también la virulencia de Donald Trump sobre México. Es una maniobra para distraer, pero también está fracasando, Alejandro. Por lo menos en Estados Unidos. En Estados Unidos, nadie toma en cuenta lo que está diciendo sobre México, sino sobre el escándalo de la lista escondida, oculta, que decía la propia autoridad que iba a dar a conocer y que al final de cuentas, cero. Entonces, es muy importante
tener en cuenta este escandalazo de Trump en Estados Unidos sobre la lista de Jeffrey Epstein, con lo que ha estado Donald Trump diciendo sobre México desde el viernes de manera particular con esta carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego con el aumento a la imposición de 17% al jitomate mexicano y bueno, ahora con esta más reciente agresión el día de hoy, también acusando sin presentar una sola prueba de que las autoridades están aterradas y que ni siquiera van a trabajar. Y en medio, pues una cena en honor del embajador halcón de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, donde además, Alejandro, es importante recordar cómo el presidente de la American Society de México, también en una conducta insolente, le dice a la presidenta de México, al gobierno de México, que enfrente que el 30% de aranceles que anunció Donald Trump para el 1 de agosto es porque no ha combatido a los cárteles del narcotráfico. No es una amenaza, es una alerta estratégica, dijo este personaje, Larry Rubin, presidente de la American Society de México. Dice, el 30% de arancel que se puede llegar a aplicar a partir del 1 de agosto es una consecuencia directa de la falta de acción efectiva en temas que impactan no solo el comercio, sino también la salud y la seguridad nacional de Estados Unidos en México. Entonces, tampoco es fortuito, y es importante puntualizarlo porque además este sujeto, Larry Rubin, participa en la política en México con un partido político en construcción bajo las leyes mexicanas, siendo un extranjero, un esbirro de Donald Trump.